profundidad de la restauración. Y sabemos que Dios nos ha venido hablando de profundidades. ¿Quién ha tenido experiencias? A ver, ¿qué le está pasando? Cosas. Dios mío, que le pase, que le pase. Profundizando en el amor, profundizamos en el amor, profundizamos en la autoridad, profundizamos en la sangre, en la gloria, en las raíces del reino, en la deidad y en la resurrección. Y hemos profundizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la séptima restauración, la octava es la restauración. La séptima fue la resurrección. Y la séptima es la resurrección. Y la octava es la restauración. Y tu vida no puede ser igual. Porque Dios, su palabra nos restaura. Ayer tuvimos días de reunión, ahí están restaurados. Tuvimos días de mucha revelación, mucha palabra. Pero esta madrugada Dios trajo un susurro. No se demoró. Yo creo que Dios primero te carga y luego te habla. Es que Él da descanso a nuestra alma. Y luego Él te susurra, te hace restauración. 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 Sí, habló el Señor, restauración. Porque el diablo no restaura. Tú no tienes el poder para restaurarte. Pero llegó la voz, restauración. Dígale al que tiene al lado. Dígale ahí al oídito, restauración. Vamos, susúrrele. Aproveche. Aproveche para que le acerque al esposito y dígale restauración. Restauración. Va a ser restaurado ahorita mi esposito ese dolor. Restauración. Restauración. La profundidad de la restauración. Job capítulo 42 versículo 10. ¿Por qué? Aleluya. ¿Fue palabra de ayuno? ¿Sí? ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Wow! ¿Quién la predicó? ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Dónde está Kevin? Está en el baño. ¡Ay! ¡Wow! La profundidad. No hay tiempo porque yo me meto allá y no salgo sino a bañarme. Tremendo. Diga la profundidad de la restauración. Job capítulo 42 versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de ¿quién? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Dios entonces nos está confirmando la palabra. Le damos la gloria a Dios. ¿Quién se goza? Porque usted va tremendo. Gloria al Señor. La restauración es el acto de devolver algo a su estado anterior, haciendo que algo sea nuevo nuevamente, y restaurar también puede mejorar las cosas. Dios puede restaurar para mejorar todo el tiempo, porque Él restaura no al estado en que estabas, Él restaura al estado original. El poder de Dios. Por eso hay que abrir nuestros corazones, porque esto es una promesa en un nivel más profundo
que nunca al estudiar las Escrituras podríamos haberlas vivido. Por eso veremos a Dios restaurar lo que se ha perdido en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Vamos a ver la restauración. ¿Quién lo cree? ¿A lo bien? Crean lo profundo de la restauración. Entonces, uno de los puntos inexplicables de la deidad de Dios es la restauración de todas las cosas. Quienes vienen estudiando, ¿qué es la deidad de Dios? ¿Qué es la deidad de Dios? Ay, Dios mío, Padre. Ay, Dios, hijitos míos, con los cuales la divinidad vuelva a sufrir dolores de parto. ¿Qué es la deidad de Dios? La divinidad de Dios, la profundidad, la belleza de Dios, la grandeza de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la eternidad de Dios, la deidad de Dios. Pero una de las cosas inexplicables, usted que está estudiando, por usted a partir de hoy, todo le va a cambiar, yo sé. Cada vez más le va a cambiar, porque todo se le va a restaurar. Porque la restauración de Dios, nos lo decía hace 15 días el Señor, la restauración de Dios es lo inexplicable de su deidad. Porque decíamos que es la aplicabilidad de lo divino. Era algo inexplicable. No tiene explicación. Pero otro punto que vimos fue que lo inexplicable de la resurrección de Jesucristo son las maravillas del conocimiento consciente por la experiencia. Conocimiento es una maravilla. Lo inexplicable de Dios en la resurrección son las maravillas del ¿qué? Del conocimiento consciente de la experiencia. Muy bien. Dios ama que seamos restaurados. Por eso llevamos esta promesa previa al sello. La restauración es una promesa. Y si es una promesa, Dios todo nos lo tiene que restaurar. Dios tiene el poder para restaurarnos todo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Pero esa promesa es previa al sello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la promesa de la restauración es previa al sello? A ver, se abren los sentidos espirituales. Usted tiene que recibir esta palabra en el espíritu. ¿Por qué previamente al sello está la restauración? ¿Usted con qué ha sido sellado? ¿Y cuál es su sello? ¿Usted cuál sello lleva? Cuando usted pasa por ahí dicen, ve, ¿cuál es su sello? ¿Y cuál es previo a su sello? Piense, piense. Piense, piense. No conteste, piense. Piense en el espíritu. Piense, piense, piense. ¿Cuál es su sello? ¿Cuál es su sello? ¿Qué es previo a Emanuel? ¿Qué es previo a Emanuel? ¿Qué es antes de Emanuel? ¿Qué es? Piense. ¿Qué es previo a Emanuel? ¿Cómo? ¿Qué es previo a Emanuel? ¿La qué? ¿La qué? Es la promesa. La promesa es previa al sello. ¿Qué es previo al sello? Su restauración. Luego entonces, alguien que esté sellado tiene su promesa. Todo el que diga, está llegando alguien a este lugar, usted que está nuevo, varón, los nuevos, colóquese en pie. Shatabakai. El nuevito, colóquese, varona y varón. Y varonzote. Muy bien, varonzote del Señor.
¿Usted quiere ser sellado? Usted que viene por primera vez, ¿quiere un sello? ¿Quieren ser sellados por Emmanuel? Contésteme así con su voz. ¿Quieren ser sellados? ¿Cómo es tu nombre, varón? Luis, ¿quieres ser sellado? ¿Quieres ser sellado? ¿Quieres decir yo quiero ese sello? Yo quiero ese sello que tiene el que está ahí al frente de mí. ¿Quieres ese sello? ¿Quieres ser sellado por Emmanuel? Entonces vas a ser restaurado. ¿Tú quieres ser sellada? Vas a ser restaurada. Todo lo que necesites que Dios te restaure, hoy Dios lo va a restaurar. Varón, ¿usted quiere ser sellado? Santo varón de Dios. Espéreme, no me va a olvidar. Ariel, ¿no? Ariel, ¿quiere ser sellado? ¿Quiere ser sellado? Hoy va a ser restaurado. Démosle la gloria al Señor por los que Dios va a restaurar. Y usted que ya tiene el sello, y yo que ya tengo el sello, sale borracho, no. Usted que ya tiene el sello, y yo que ya tengo el sello, tenemos una promesa. Porque es que las promesas de Dios son sí, sí, amén, amén. Una promesa, Dios no tarda en cumplir las promesas. Dios no es chichipato. Dios es poderoso. Dios es verdadero. Emmanuel no es un señorito, no es un señor, no. Emmanuel es Dios. Es Dios. Es el nombre del Señor. El enviado de los cielos. Y hay un qué, hay un sello, la restauración. Por eso cuando profundizamos, usted que ha sido restaurado, nosotros somos restaurados. Hemos sido restaurados porque tenemos un sello, pero tenemos una promesa. Y quiere decir que si las promesas de Dios siempre se cumplen, lo que antecede al sello es la promesa. Por eso todo lo que usted y yo necesitemos que se nos restaure, se nos va a restaurar. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Porque Él lo dice en su palabra. Lo vamos a ver. Dios ama que seamos restaurados. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos importantes? Primero, hay que progresar en la restauración. Dígale al que tiene al lado, progresa en la restauración. ¿Por qué hay que progresar en la restauración? Porque yo no puedo decir, no, yo ya fui a liberación, yo vengo a la iglesia, yo camino con el Señor. Tiene que verse la evidencia del sello. Tiene que, ¿qué? Usted tiene que reclamar y está reclamando su promesa. Amén, Ángel. Lo quiero aquí más adelantico. Páseme adelantico. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí en la enseguidita eso. Eso sí, qué bien. Qué hermoso se ve ahí. Muy bien. Diga, la restauración me trae bendición. Pero yo tengo que progresar en la restauración. Usted no puede conformarse con, yo ya fui a la liberación, Dios es bueno conmigo, eso está muy bien, ahí voy. No, hay que progresar en la restauración. ¿Cuándo yo progreso en la restauración? Cuando yo anhelo mi promesa. No, ya Dios lo hizo todo. No, Dios lo está haciendo. Pero necesitamos ir, ¿qué? Diga progresando. Diga progresando. Diga progresando. Diga progresando. Diga progresando. Hay que progresar. Usted encuentra con una persona, ¿cómo has progresado? Ya tienes 18 años, ¿cómo has progresado? No, pues qué progreso. No. Hay que progresar en ser restaurados. ¿Quién quiere progresar en ser restaurado? Claro, hay que progresar, eso es la profundidad de la restauración. Que no simplemente sea yo ya me restauré, típica ya no. Que usted y yo tengamos que decir, Señor, yo quiero seguir profundizando porque yo quiero progresar en la restauración de la promesa que ya está en mi vida.
todo entendido debe anhelar progresar en la restauración. Y lo primero, ¿cómo progresamos en esa restauración? Uno, permitirnos ser abrazados por la verdad. Dígame, voy a dejar abrazar por la verdad. Primera de Juan 5:6. Por eso Job fue restaurado. Y quitó Jehová la aflicción. ¿Por qué? Porque él le permitió a Dios que lo abrazara. Permitir ser abrazados por la verdad. Primera de Juan 5:6. Este es quien. Que vino mediante ¿qué? ¿Sí o no? Usted ya entiende, usted está en otro nivel. Este es Jesucristo que vino mediante agua, no mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué? Ya sabe por qué. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la ¿qué? Porque el Espíritu es la ¿qué? El Espíritu tiene la verdad, el Espíritu es la verdad. Porque Jesucristo vino en agua, pero en sangre también. Y trajo la verdad, porque el Espíritu es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu testifica. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que testifica. Muy bien. Juan 16:1. Dice el Señor, estas cosas os he ¿qué? Para que no tengáis ¿qué? Ok, muy bien. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fue una promesa que le hizo Dios. Jesús le dijo a sus discípulos para que ellos no tuvieran tropiezo, esperaran la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo iba a dar testimonio de él. Y le iba a permitir traer la verdad de él. ¿A quiénes? A los que no iban a estar, porque él debía irse. Entonces hay que aprender a recibir, a ser abrazados por la verdad. ¿Cómo podemos ser abrazados por esa verdad? Vamos ahí entrándonos. ¿Cómo somos abrazados? ¿Cómo Dios abraza? Nos abraza en esa verdad. Aprendiendo a escuchar el susurro. Dígale al que tiene al lado, aprende a escuchar el susurro. Claro, porque si el susurro de esta mañana no es que no lo identifique, porque usted ya sabe identificar. Usted ya reconoce, yo ya reconozco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es el Espíritu. Muy bien, muy bien. Pero hay que aprender a escuchar el susurro. Porque Él te puede decir una cosa rápida. Es el 15. El 15, que era el 15. Y Dios dice, es el 15, es el 15. Es el 15 que te van a proponer matrimonio. ¡Eh! Hay que aprender a escuchar el susurro. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Quién se está adentrando? A ver, ¿quién se está adentrando? Permitir ser abrazados por la verdad. Ahora va a entender por qué. Usted va metiéndose, pero no se puede. Pero tiene que apagar el celular si es inteligente. Tiene que meterse a la presencia. Aprender a escuchar el susurro. Juan 8, capítulo 31, versículo 32. Juan 8. Acuérdese que él dijo que estas cosas había hablado y que la verdad es, el Espíritu Santo es la verdad porque es el testimonio de la verdad. Muy bien. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? ¿Que habían qué? ¿Y no crees? Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cómo?
Y conoceréis ¿qué? Y la verdad os hará ¿qué? Muy bien. Estamos hablando que hay que dejarnos abrazar de la verdad. Porque cuando yo vivo progresando en la restauración, es cuando yo entiendo que no simplemente necesito el reconocerlo, sino hacerme su discípulo, seguirlo a él, porque él quiere que lo sigamos. Pero para ello hay que aprender a escuchar el susurro. ¿Por qué? Porque cuando hemos escuchado mucha palabra, pensamos que hemos sido muy entendidos, porque la interpretamos bien. La gente dice, yo tengo mucha palabra, y yo entiendo. ¿Y qué palabra? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poco palabra! ¡Wow! ¡Qué palabra! Pero si no nos dejamos arropar por ella, porque la palabra, yo la he entendido. ¡Wow! Entendí la palabra. ¡Wow! Yo cuando wow veo una palabra la entiendo. ¡Wow! Entendí la palabra. Pero luego tengo que dejarme arropar por la palabra. Y cuando la palabra me arropa, es cuando aprendo a oír el susurro. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar bien. Cuando esa revelación viene con un susurro espiritual, usted dice, ¡wow! ¡Qué poderoso! Bueno, a mí me acaba de pasar esto. Nos pasó el jueves, el viernes, el sábado. Yo, ¡wow! ¡Wow! Cuando Dios iba susurrando, ¡wow! Vas a hacer esto con este, ¡wow! Tú estás recibiendo la revelación. Pero cuando te dejas arropar por la palabra, es cuando tú aprendes a escuchar aún ese susurro. Y ese susurro es lo que viene a provocarte el que no nos quedemos solo en un amén. Porque amén, porque veamos los ángeles en la iglesia, amén por ello. Amén, porque hablemos 18 horas en lengua, amén por ello. Pero a veces hay cosas tan pequeñas, tan chiquiticas, que en un susurro, un susurro de repente, se te revela una verdad de la palabra que te lleva a cambiarte la vida. Puede que ese susurro, ese día que no imaginaste, ese día que estaba predicando que no te imaginaste, ese día habías escuchado tanta palabra, pero ese día oíste esa palabra y te llegó el susurro y te cambió la vida. Porque la palabra cuando se revela, con ese susurro es cuando tú la dejas que te arrope y que se haga poderosa. ¿Sabes por qué se empieza a ser poderosa? Porque empieza a ser duradera. Una palabra que se revela. Usted ya sabe que una de las cosas inexplicables de la resurrección era el conocimiento de la conciencia con experiencia. Correcto. Y hoy Dios le dice a usted y a mí, mire esto. Cuando usted se deja arropar por la palabra y a usted se le revela la palabra con un susurro, y esa palabra que se le revela, usted dice, wow, no, es que Dios es el que me está mandando a hacer esto.
Y cuando esa palabra viene en revelación y usted hace la palabra no por lo que Dios pueda hacer conmigo, no, es esa palabra porque yo la entiendo y la obedezco para que se convierta en un hábito en mi vida. Entiéndame, una palabra revelada que viene como un susurro te cambia la vida porque se te convierte en hábito. O sea, permanece en el tiempo. Por eso a alguien cuando se le revela la obediencia, nunca va a dejar de obedecer. Porque le reveló. Una cosa es que usted entienda la palabra, pero otra cosa es que le revele. Porque cuando la palabra me revela no es que, uy, qué entendimiento, wow, no. Es cuando esa palabra te ha abrazado. De tal manera que no te ha costado trabajo ponerla por obra porque está revelada. Porque pudiste haberla oído muchas veces, pero ese día que la escuchaste, se te reveló, se te susurró, tú dijiste, wow, no, tremendo. Cambio esa conducta, punto de una. Se me reveló, ya entiendo lo que Dios ha... O sea, es como que Dios mismo vino y te habló, te susurró. Y el cambio no es, uy, no, estoy en el proceso. No, viene la revelación. La clave fundamental es aceptar el desafío. Cuando una persona progresa en la restauración, es cuando está aprendiendo a aceptar el desafío de la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque va a desafiarse a obedecerla siempre. Ese es el trabajo. Alguien que aprenda a escuchar y dejarse abrazar por la palabra de Dios es alguien que nunca va a dejar de anhelar la restauración en su vida. No, ya Dios terminó conmigo. No. Tengo que seguir recibiendo y siendo abrazado por la palabra en revelación para que esa palabra en revelación me llegue como un susurro a mi oído y ese susurro me haga empezar a cambiar. Porque se me reveló de tal manera que la creo. Porque la palabra la creo cuando conscientemente la obedezco. La clave fundamental es un desafío. ¿Quién quiere desafíos? De progresar. ¿Quién quiere progresar? A lo bien, ¿quién quiere progresar? Hay que querer progresar, porque si no vamos ni a entender esto, es profundo. Porque ¿cómo hacemos para estar progresando en la restauración? Dios no ha terminado con nosotros hasta que no venga la adopción. Entonces la restauración es un proceso constante, hay que profundizar por eso para poder tener un hábito. Aprender a fortalecernos para poder dejar que la palabra de Dios nos abrace. La restauración nos abrace, debemos aprender a fortalecernos. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Ahí es donde usted escuche. Cierre los ojos. Cierre los ojos por un minuto. Levante medio la mano, un poquitico, si quiere. Dígale, Espíritu Santo, yo necesito en esta hora que se me pueda revelar totalmente el progreso en mi restauración. Diga, necesito progresar en mi restauración. Muy bien. Necesitamos que se te revele esta palabra. Necesitamos que venga la revelación de la palabra, porque eso va a aprender a fortalecernos. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová dará poder a su pueblo. Claro, es que si Dios me está diciendo, es la palabra. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
alguien que tenga abrazada la restauración es alguien fortalecido, porque está recibiendo de continuo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque necesitamos la paz de Dios para poder profundizar. Permitirnos, ya nos permitimos una cosa. ¿Cuál fue la primera cosa que nos permitimos? Ser abrazados por la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Esa palabra revelada por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Lo voy llevando, vamos entrando. ¿Cómo podemos progresar con esa restauración? Cuando le permitimos ser abrazados. Si usted no le permite ser abrazados a la restauración, a la restauración, no va a poder progresar en esa restauración. ¿Cómo progresamos? Cuando la revelación de la palabra de Dios, que nos da el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios es revelada por el Espíritu. Entonces, si le permitimos que esa verdad nos abrace, es cuando aprendemos a escuchar el susurro. Y si aprendemos a escuchar el susurro, aprendemos a fortalecernos. ¿Por qué? Porque la misma palabra va a fortalecer tu vida. Entonces, si la palabra que recibes se te revela, te va a fortalecer. Entonces, Jehová dará poder a su pueblo. Entonces, ahí empiezas tú a decir, estoy progresando en mi restauración, porque a mí nunca voy a dudar de que Dios da poder a su pueblo. Ni tampoco menos va a dudar que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Por qué? Porque es un testimonio del Espíritu Santo, que trae ¿qué? Una impresión en la mente por la revelación de la palabra, que lleva a fortalecernos en la fidelidad de lo que hemos recibido, sabiendo que esa fe es la esperanza en cualquier tiempo que estemos viviendo. En él podemos refugiarnos en nuestra fortaleza verdadera. La palabra no va vacía. Luego entonces, el Espíritu Santo deja una impresión en tu mente. Y cuando tú le permites que esa impresión en tu mente, es que esto es muy profundo, tiene que estar en el Espíritu para recibirla. Es una palabra para su espíritu. Entonces, cuando usted aprende a fortalecerse y a tener esa paz, es porque esa palabra de Dios lo ha abrazado en la verdad, y esa verdad lo hace progresar en la restauración, porque simplemente el Señor le da una paz, le envía una palabra revelada a su mente. Y cuando la palabra revelada llega a la mente, automáticamente su mente va progresando, tomando la mente del Espíritu. Es decir, y la mente del Espíritu es lo que permite caminar hacia la mente de Cristo. Por eso usted va siendo restaurado en su manera de pensar. Y cuando usted le restauran sus pensamientos, usted empieza a quitar pensamientos de mal y empieza a tener pensamientos de bien. Entonces, cuando alguien piensa lo bueno, le viene la paz. Toda la gente que piensa lo malo, le llega lo malo. Ay, no ha llegado el esposo, ay, ¿qué le habrá pasado? ¿Algún accidente? Porque tiene pensamientos. Esos pensamientos, usted ya sabe que los produce. El pensamiento lo producen ideas, lo producen voces. A usted le pueden hablar 3 voces, usted lo sabe. Pero cuando usted entiende que usted fortalece esa restauración en su mente, usted la fortalece. Es por el testimonio del Espíritu Santo que le manda el mensaje a su mente, y que usted dice, no, Señor, yo voy a pensar lo que la palabra dice. Entonces, si la palabra a mí me está diciendo que Dios me va a dar el poder, Dios me va a dar el poder y me va a dar la paz. Dios me la va a dar. ¿Por qué? Porque automáticamente
Usted la palabra de Dios se le revela. Por eso cuando uno recibe la palabra, tiene que recibir la revelación. 2, permitirnos que la palabra corra en conjunto. Lo que se me revele a mí, yo tengo que ponerlo a correr. Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 5, así es, por la palabra, mire, esto es por la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por quién. Para que la palabra del Señor se quede quieta y sea como. Muy bien. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea como. Así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y qué. Porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en el que hacéis y haréis lo que os hemos que. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la que. Haga así. Aleluya. ¿Por qué? Porque si la verdad no corre en conjunto, hay gente que se queda con la revelación. No participa la revelación porque no quiere que a nadie se le revele. Claro. Hay ministros que quieren ser los chachos. Pero cuando la revelación tú la entregas, cuando la pones a correr en la asamblea, cuando la pones a correr en tu casa, cuando la pones a correr en el trabajo, cuando la pones a correr en la nación, cuando la pones a correr en la iglesia, hay que orar. Por eso hay que orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La gente no se puede quedar con la revelación. Cada que se le revele algo, esa revelación hay que ponerla a correr. Cuando la revelación de una palabra llega a una vida y esta se hace efectiva, esa palabra debe correr en toda la iglesia, y ahí viene la restauración de muchos. Porque a alguien, usted está recibiendo una palabra, pero al otro no se le alcanzó a revelar, pero usted se le reveló. Cuando usted no dice, no, esta me va a quedar yo para que cuando me llamen los mentores, yo sea el que diga y cuente la relación, y no les la voy a explicar aquí a mi consiervo, sacerdote. No, aquí no pasa eso, ¿cierto? No. Porque cuando usted lo llaman y usted ponen a correr la palabra en sus equipos, porque la palabra tiene que ponerla a correr. Porque si usted no pone a correr la palabra, no puede restaurar a otros. Por eso las comunicaciones ponen a correr la palabra. La palabra está corriendo por todas las naciones. La palabra está corriendo. La revelación tiene que correr. Y cuando la revelación de una palabra llega y usted la pone a correr, es lo que empieza a marcar nuestra vida y a impregnarse en la mente y en el corazón de cada persona que va llegando. Es decir, cuando Dios me susurra y me trae una revelación, yo empiezo a coger mi mente, porque hay que pensar, y empiezo a decirle, Señor, háblame para entender, porque yo no le puedo revelar ni traer una palabra que yo misma no entienda. Porque entonces, ¿cómo lo llevo a donde Dios quiere llevarnos? Porque Dios primero la revela, porque yo tampoco la sabía. Porque aquí lo que estamos preguntando, ¿cuánto hace que lo viene practicando? No. Todo lo que nos llega lo vamos practicando porque lo estamos aprendiendo. Entonces, la revelación de la palabra
cuando viene, ¿usted por qué viene aquí? Por una revelación de la palabra. Usted no viene aquí para que le hablen fábulas, pero usted para eso se busca un payaso. Hay pastores que se convierten en payasos, haciendo fábulas para que la gente se ría. Ay, tan chévere. Dígale la palabra, ya usted sabe todo lo que Dios le va a dar y lo que usted quiere. Pues usted necesita palabra revelada para que algo pase en su vida. Porque usted está siendo preparado para hacer el vino de la gran reserva. Aquí no estamos preparando a qué, a niños, estamos preparando a ministros. Entonces usted tiene que saber qué se está comiendo, usted tiene que saber que esa palabra que le llega, usted dice, yo vengo por la palabra, porque esa palabra tiene que empezar a pasar algo en mi vida. Porque lo que está pasando, hoy me llamaba un hijo de otra nación y me decía, uy, tremendo, con lo que habíamos hablado el lunes. Madre, quiero que me corrijan. Ahí me está oyendo. Si esto que se me reveló, de lo que se le reveló de todo lo que Dios nos entregó el fin de semana, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 30. Entonces yo se los había dado el lunes. Entonces él siguió meditando en la palabra, porque la puso a correr. Entonces esto sería así, claro, estás asertivo, tú estás meditando en ella. Entonces cuando meditas en la palabra y la pones a correr, es cuando la palabra se te revela y tú la puedes empezar a poner por obra. Pero si no la ponemos a correr, menos la vamos a poder poner por obra. Usted no puede recibir, no puede estar recibiendo palabra de revelación y no ponerla a correr. Entonces uno ve y usted está poniendo a correr lo que Dios no le está hablando. Es como quiere que le revele. Es entendimiento. Los que no participan, por eso la importancia de tomar la palabra revelada. Muy bien. Por eso la importancia de tomar la palabra revelada que has recibido y esta va marcando tu vida y empieza a impregnarse en la mente y en el corazón de cada persona que está llegando. Los que no participan son aquellos que escuchando la palabra no quieren hacerse parte de ella para recibir la revelación. Hay gente que la revelación la está botando. ¿Por qué? Porque no la pone a correr. Entonces yo veo que Dios nos trae una revelación. Y entonces te subes y entonces ves a alguien que Dios nos ha traído la revelación a la casa. Y te subes al carro del hijo y estás oyendo Cumbres Borrascosas. ¿Cómo quieres que la palabra que Dios te está trayendo para tu vida y para la vida mía no la pones a correr, sino que impregnas tu mente con otra palabra? Estás diciéndole al Señor, yo estoy aquí, pero no me como esto. No recibo la revelación. Porque yo no te digo, escucha la palabra para que me sigas a mí. Aquí no seguimos hombres, tú sigues una palabra. Tú sigues la palabra en revelación de la profundidad que Dios está trayendo para que tú constates el vino de gloria reservado para el último tiempo. Yo me estoy tragando la palabra que Dios trae del altar, porque Dios me dijo, ni creas que eres tú la que habla. El que estoy hablando soy yo, porque estoy preparando a los santos del último tiempo. ¿Para qué? Porque estamos en el último tiempo del avivamiento, y para hablarle a gente avivada tienes que vivir verdades. Es que vivir avivado. ¿Cómo puedes poner a correr la palabra si no te ha llegado en revelación porque no la quieres recibir en revelación? No te quieres comer la palabra. Los que no participan son aquellos que escuchan la palabra y no quieren hacerse parte de ella para recibir la revelación. No me quiero hacer parte de la palabra. Entonces, ¿para qué la recibes? Porque la palabra de Dios no es fábula, no es para que no vean, la palabra de Dios es revelación. ¿Dónde hay que ponerla a correr? En la casa. ¿Dónde tienes que ponerla a poner? En tu equipo. ¿Qué es lo que le está pasando a tu equipo? No, que es que ¿cómo le parece? Madre, que esta gente no obedece. Este sacerdote líder, ¿cómo así que no te están
obedeciendo a los sacerdotes servidores. No obedecen. ¿Cómo? No están obedeciendo. No. Tú les has hablado de la autoridad de gobierno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no pones a correr la palabra, ¿cómo quieres edificar? Si no te estás edificando, ¿cómo puedes edificar a otros? Hay que hacerse parte para recibir la revelación. De ahí la importancia de qué. ¿Por qué no podemos recibir la revelación? Porque hay fortalezas mentales. No estamos hablando de raíz, estamos hablando de la profundidad de la restauración. Porque la palabra, en la medida en que tú pongas a correr la palabra, pon a correr la palabra, cómete la palabra, ponla a correr. Mira, es que las sectas o las sinagogas del diablo, para que usted me entienda, le dicen a la gente: te obligo a que te aprendas y te comas este libro. Y te lo vas a saber de memoria. Y te lo vas a aprender. Y no puedes comer nada más. Y tienen una influencia de los saúles del último tiempo. Y la gente, como becerro, está obligada, porque está viciada una voluntad, porque hay una fortaleza, lo hace. Pues cuando la gente tiene libertad, tiene doble demanda. Porque si usted no renuncia a la fortaleza mental, siendo restaurado, porque ya restaurado, no le pasa aquí a usted ya es restaurado, pero usted tiene que progresar en su restauración para poder ser vino de gloria. Y si no ponemos a correr la palabra hay que ponerla a correr, hay que ponerla a correr. Los directores de ministerio tienen que poner a correr, los mentores pongan a correr la palabra, los directores de ministerio tienen que poner a correr la palabra, los sacerdotes servidores tienen que poner a correr la palabra. Que cuando alguien, ¿por qué reconocían a Jesús? ¿Y quiénes andaban con los discípulos? Ese habla como habla este. Era porque lo estaba siguiendo para que me sigan. No, usted no está hablando como habla. Usted no está hablando como habla la pastora, usted está hablando lo que está hablando Dios en este último tiempo en Emmanuel, porque aquí el que habla es Dios. Entonces, si usted dice: Dios, tú nos estás hablando que profundicemos, pero yo estoy de cuerpo aquí. Jonathan, le van a poner a correr la palabra. ¿Dónde está Jonathan y Karen? Hoy Dios les va a entregar ministerio, ¿no? Colóquense en pie. Unos discípulos. Mal, un aplauso a estos discípulos también. Discípulos, yo les veo una cara a ustedes de comerse la palabra. No le ve la cara a la gente cuando tiene ganas de comer. Bien pueda, van a estar en el ministerio. Ahora les entrego el ministerio. Esa gente que tiene ganas de comer hay que darle, hay que ponerle la teta, no, hay que darle la comida sólida. Porque hay gente que ya eruta la palabra, pero póngala a correr en el que quiera, corra, no importa, hay 5, póngala a correr, recuerde la palabra, abre la palabra, mueva la palabra, póngala a correr en los aires para poder que le llegue que restauración. Pero los que no la ponen a correr porque, ¿de qué hemos hablado? Chambly. Si yo no me pongo a hacer una evaluación, porque venimos hablando y yo veo que nadie se inmuta. Venimos hablando de la profundidad en el amor, la profundidad en la autoridad, la profundidad. ¿Qué es esa qué es la profundidad? Hay que ponerla a correr. Líderes, hay que ponerla a correr. Autoridades espirituales, hay que ponerla a correr la palabra. ¿Por qué? Porque hay que permitirnos que la verdad corra. Primero, hay que permitirnos que la verdad corra en conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a renunciar a las fortalezas mentales? Juan 12, del 36 al 43. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Wow.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a ver estos jovencitos de la misión de restauración a las naciones, Emmanuel, si van a amar más lo que Dios les está revelando en la palabra. Y tenemos la obligatoriedad de a los jóvenes metérselas, así sea por la inyección. Pero si no les metemos la palabra, si no la ponemos a correr, si no las metemos, ¿qué va a pasar? Salen a la calle, salen a los colegios, salen a una parte, tienen amigos mundanos y las fortalezas mentales dicen: hago la palabra, bueno, el Señor lo dijo, pero como casi no me la recuerdan, o agrado a mis amigos. Porque los gobernantes creyeron, pero por causa de los fariseos creyeron la palabra, creyeron en Jesús, pero por causa de los otros no lo siguieron. Son fortalezas mentales. Por eso la palabra hay que ponerla a correr. Cuando una persona no pone a correr la palabra es porque tiene una fortaleza. No, es que yo sigo escuchando a cómo amaneció Cali. Por eso usted va y se le hace una liberación. Para quitarle todo ese espíritu que le influenciaba. No, es que yo todavía me sigo levantando a las 4 de la mañana a orar, coño, no, que usted ya no sabe orar solo. No, es que estoy siguiendo el devocional de la última luz. Y con tanta palabra, pues claro, tiene una fortaleza mental. ¿Por qué? Porque no hay que ubicar, porque es que estamos preparando un vino de la gran reserva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no tenemos fortaleza mental, hay que poner a correr la palabra para que la gente se enchuble y profundice en lo que tiene que profundizar. Decidir, Hebreos 3 del 15 al 19. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros ¿qué? Como en la ¿qué? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si usted no está creyendo y se está comiendo la palabra y la está poniendo a correr, es porque es un incrédulo. Y es una fortaleza mental. Porque la incredulidad no permite que sea restaurado. Porque si la palabra se suelta, antes de que usted empiece a oír la palabra, Dios ministra con la palabra. Porque la pone en la adoración, se la manda por la mañana, se la pone aquí, le dice: mire, escuche la palabra, haga la tarea, estudie, póngala a correr. Entonces no le tienen que decir requisito sine qua non para que venga a servir. Aprendas esta palabra. No, porque esto no es con fuerza ni con poder. Es con revelación, porque aquí está la palabra. Por eso lo más tremendo no es traer la palabra, es construir la palabra. Construir lo que Dios nos quiere mandar a decir. O sea, ¿dónde está esta palabra? No, ¿qué es lo que es traer el mensaje del cielo? Para ponérselo en su espíritu, para que usted diga: oh, ya entiendo
Y una palabra abrazada. Pero si la palabra se está lanzando la revelación, pero no me dejo abrazar, pues porque hay fortalezas mentales, porque no la quiero escuchar. El Señor está hablando que hablemos de la profundidad en el amor, y estamos hablando la profundidad en el desprecio. ¿Se entiende? Dios es claro. Decidir no endurecer el corazón está bien en cuando, siendo revelada la palabra en nuestra vida, decidimos no aceptarla. Otras veces dejamos que la crítica y las opiniones de otras la ahoguen. La revelación de la palabra es para todos y solo la dejamos correr cuando la vivimos nosotros y podemos entregársela a otros. Entonces yo amo, siempre yo ando con alguien y le estoy hablando palabra. Le estoy hablando lo que Dios nos está hablando. Entro a una reunión y les estoy hablando la palabra. Estoy poniendo la revelación en el espíritu. Porque yo tengo que hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da vida. La palabra revelada, en la medida en que tú la pongas a correr y te la digas los unos, la ponen los dinteles, que nos revela, la pongas a correr, dice, mira, es que ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Es que hay que asumir, entonces ¿qué va a pasar? Toda fortaleza mental se va quitando y ahí es donde empieza la palabra a restaurar. Es la restauración, por eso la restauración tiene que ser progresiva. ¿Sí? Sí, ahí le doy la gloria al Señor porque ahí está diciendo el siervo Flavio, ¿lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo? Ahí está. No importa que no tenga especialización en leído de corrido, eso no importa. Que apenas va a leer, no importa, eso es lo de menos. Dios escoge, porque muchos que leen perfectamente, pues no tienen ni idea de lo que Dios está hablando, pero esto no es por lo que sepa, esto no es conocimiento humano, eso no es sabiduría humana, no te lo da la inteligencia para haber hecho el curso de aprender a leer rápidamente, es que no alcanzas a comprender, pero Él mueve la cabeza y yo entiendo que está entendiendo, gloria a Dios. Pues sabe que hay que vivir la palabra y hay que decidir no endurecer el corazón. Cuando usted decide no endurecer el corazón es cuando dice, wow, sí, verdad, Dios está hablando en lo profundo, vamos, sentémonos en esposita, profundicemos en la palabra, venga hijos, venga familia, venga empresa, venga, profundicemos, adentrémonos, qué es lo que nos dice el Señor, o sea, qué es lo que Dios está hablando. Y cuando tú empiezas a poner la palabra que corra en tu casa, en el ministerio, ¿cómo empieza? ¿Por qué el vino contactado de la reserva del último tiempo tiene que ser lo que Dios espera? Porque Dios necesita más personas pensando como Él. Él no necesita que solo dos piensen como Él. Él necesita ver una iglesia en equipo pensando como Él, porque ahí es donde está el poder. Por eso establece que una verdad presente. ¿Qué establece ese segundo punto, que es permitirnos que la verdad corra? Renunciar a las fortalezas mentales, porque te la tienes que tragar, y establecer una verdad presente. Lucas 19, del 11 a 27. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas y les dijo, negocia entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron traer una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo.
Porque tuve miedo de ti por cuanto eras hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomó lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle de la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tienes 10 minas? Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Permitirnos caminar en ella nos hará gozar y hacer gozar a otros. No de unas vacaciones eternas, sino de una vocación eterna. Dígale al que tiene al lado. Quiero que la palabra corra. Porque lo que yo anhelo para ti, que te creo superior a mí, no es que tengas una vocación. No queremos ser aleluyas. No seremos unos vagos aleluyas. No queremos una vacación eterna, queremos una vocación eterna. No queremos vacaciones espirituales. Yo hoy serví, pero yo me voy a revolcar un momentico porque todavía no se me han revelado y luego vuelvo y sirvo. Nosotros no podemos ser vagos aleluyas. Nosotros no podemos jugar a tener un ministerio. No podemos jugar a impedir que la palabra corra del Señor. Para entender que Dios está esperando un remanente en nosotros restaurado, para restaurar a muchos. Por eso el Señor dice, no tenemos condición de ángeles, ni seremos hombres redimidos para siempre libres. Eso debemos establecerlo como una verdad en nuestra vida y quitarnos un sofisma de distracción. Es decir, Dios no va a permitir, cuando nosotros tengamos esa vocación eterna, va a permitir lo que usted y yo estamos esperando siempre: un reino inconmovible, una herencia que es el Padre y el Hijo. Yo trabajo y hago la obra de Dios para una vocación eterna, y es heredar al Padre. No hacemos ministerio para jugar. No podemos eso, iglesia. Necesitamos empezar a poner la palabra por obra. Necesitamos empezar a correr en la palabra. Necesitamos alinearnos en la revelación de la palabra. Debemos permitirnos ser abrazados por la renovación. Necesitamos ser abrazados por la renovación. Joel 2:1, toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano. ¿Usted cree que la venida del Señor está cerca? Está muy cerca la venida del Señor. Por eso necesitamos una iglesia que ponga a correr la palabra. No que ponga a correr la vida de otros, no, que ponga a correr la palabra. Necesitamos poner a correr la palabra de Dios. Necesitamos reuniones donde la palabra de Dios corra. Necesitamos edificar en la palabra de Dios, disponernos para entender que en la medida en que la verdad de la palabra revelada corre en la iglesia de Jesucristo, vamos a ser renovados y será fácil aceptar cambios en nuestras vidas que traigan trastorno, pero que nos lleven a encontrarnos a una auténtica renovación. La palabra de Dios que corra dentro de la iglesia. ¿Cómo corre la palabra de Dios? Cuando usted va a sentar con sus sacerdotes líderes, sus sacerdotes mentores y sacerdotes servidores y discípulos, y lo primero que va a correr es el reglamento en la casa. Y usted va a tomar la palabra y va a decir, este reglamento no es una obligatoriedad, es una oportunidad para que usted sea renovado, para que su vida sea restaurada, para que usted evite líos.
Claro. Pero usted tiene que empezar a cambiar conductas. Porque necesitamos ser una alternativa, una renovación, y Dios tiene que traer cambios. Hay que empezar a responsabilizarnos de las conductas, porque las naciones nos esperan. Y ser una iglesia auténtica no es de aleluyas vacíos, pero con las malas actitudes y las malas acciones. Esto no es un juego ministerial. Durante los últimos 500 años de restauración de la iglesia, los movimientos que proveyeron firmes enseñanzas desde el púlpito se disiparon a los pocos años o cayeron en la pobreza espiritual y están soltando en la iglesia, es una palabra de maldición, aún en su condición de autoridades espirituales, porque cayeron en una sequedad espiritual, una decadencia. El carácter es el rasgo espiritual, está en decadencia. Mucho ministro está en decadencia. Desde los púlpitos hay decadencia. ¿Por qué? Porque el carácter, porque el problema del ministro inmaduro, que abusó de la renovación carismática, que comenzó a correr desde el año 63 hasta el año 70. Vino un avivamiento. Y en ese avivamiento muchos cogieron el avivamiento y empezaron desde los púlpitos a convertirse en sensacionales. Y se olvidaron de la verdad de la palabra. Disminuyeron el celo ministerial y la sabiduría de Dios, porque abusaron de lo carismático. Y otros se quedaron rayando en lo ortodoxo. Unos prohibiendo y otros excediéndose. Y la sabiduría, que es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Porque hay que llevar ministerios con sabiduría de Dios. Con la palabra de Dios hay que llevar vidas, hay que construir con palabra de Dios. Nosotros no podemos llevar ministerios con palabra humana. Hay que llevar con la palabra de Dios. Pero la palabra, para poder llevarla, hay que ponerla a correr. Tomaron la verdad en una tragedia y guiaron personas en movimientos lejanos del camino de Dios, haciendo obras sin restauración. Dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos tiene que ser para restaurar. Nunca instruimos, corregimos o exhortamos para minorizar, porque eso no es restauración. ¿Eso qué es? Eso es condenación. Constatar el vino de gloria obedece a que todo lo que Dios viene hablando proféticamente se ha establecido en los principios bíblicos y propagado de acuerdo al orden divino. El propósito de Dios que viene como consecuencia de profundizar en la palabra de Dios. Entonces, iglesia, esta palabra hay que ponerla a correr. Usted no puede llegar de aquí a 8 días sin tener responsabilidad ministerial. Mira, no es por mí. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije a alguien ayer, a unos ministros les dije ayer, créame delante de Dios, yo lo amo con muchísima profundidad y pasión, pero estoy supremamente interesada en mi eternidad. Porque yo le traigo, cuando Dios nos trae la palabra en la función que tengo y la responsabilidad con el cielo, es una responsabilidad ministerial. Usted no está recibiendo palabra de hombre. Dios dice, yo te estoy trayendo la palabra, pero tú eres responsable si la pones a correr o le permites a las fortalezas mentales y al endurecimiento del corazón por no hacer lo que Dios ha mandado hacer y por aún la pereza espiritual para repasar lo que Dios está trayendo. Porque no podemos ser autoridades espirituales con chanfli. Podemos ser chanfli, porque esto sería más fábula. Fábulas y fábulas y más fábulas. Por eso hay una obligatoriedad. Es que es una obligatoriedad porque me va a obligar el mentor a que yo repase la tarea. Aquí no le obliga, aquí a nadie le obliga a nada. Porque aquí no tenemos una casa con ovejas, aquí tenemos una casa de ministros. Entonces, por eso esto es una comida para un ministro. Un ministro tiene responsabilidad espiritual en ser coherente en lo que recibe y en lo que hace. Porque Dios a usted y a mí nos está formando.
¿Por qué? Porque nos está preparando púlpitos. Dios nos está entregando púlpitos. Estamos construyendo púlpitos para que del púlpito salga una palabra que sea coherente con lo que yo estoy viviendo. Porque si no, eso sería fábula. Efecto inexplicable del progreso de la restauración. Ahora vamos a ver cómo va a ser ese efecto inexplicable. ¿Se quiere ir? Bueno. Porque si se va, se desprecia. Adiós, el efecto inexplicable del progreso de la restauración. Eclesiastés 11:5, póngale mucho cuidado a la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo tu palabra, Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No te preguntes cómo va a ir Dios restaurando tu vida, tu familia, tu hogar, tus finanzas. Solo cree y camina en lo aprendido sin entender. Usted va a entrar en un proceso de restauración progresiva. ¿Por qué, pastora? Porque Dios nos está diciendo a usted y a mí que Él nos está preparando para que nosotros seamos el vino de la gran reserva y podamos ser hombres y mujeres determinados a llegar a un ministro, a llegar a una iglesia, a hablarle a un hombre, a una mujer de Dios con autoridad espiritual. Y esa autoridad te la da ¿qué? La evidencia de lo que a ti se te revela. Porque ¿cómo podríamos hablar de revelación a otros y de palabra a otros cuando entre nosotros mismos no ponemos a correr la palabra? Entonces, como el efecto inexplicable del progreso de la restauración de la palabra obedece a que usted no entienda cómo lo hará, pero Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando entendamos que estamos siendo regenerados y transformados para cumplir un propósito. Es decir, usted y yo no venimos aquí por venir. Ni decidimos hacer obra para que nos vean los zapatos de Fancalti. Ni estamos aquí para competir con nadie. Y menos para interesarnos en lo que no nos acontece. No estamos aquí para eso. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Y Dios dijo, los necesito para que cumplan un propósito para este último tiempo. Por eso a ustedes los estoy preparando con una palabra que aunque usted no entienda, pues créala, camine, porque usted yo lo voy a restaurar. Simplemente decida hacer caso y muévase bajo diseño de autoridad de gobierno. Y empiece a abrir su entendimiento y a hacer caso. Porque tenemos una responsabilidad de moldear carácter a los más jóvenes. Tenemos una responsabilidad de todo el que llega aquí, edificarlo basado en la palabra, en una palabra revelada que está corriendo y que corre cuando tenemos el entendimiento y cuando se nos revela y cuando la ponemos por obra. Juan capítulo 12, versículo 15. Póngale cuidado a esta palabra, que aquí viene la cerecita, que fue muy tremendo. Bueno, Dios, tú eres el que nos enseña, nos instruyes. Póngale cuidado a esto. Juan 1 del 12 al 15, mire la secuencia de esta palabra. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Los cuales no son ¿qué? A ver, por favor, Juan capítulo 1, versículo 12, necesito esta palabra puesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que, ¿está puesta? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Les dio potestad de ser hechos ¿qué? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? Sino de voluntad de ¿quién? De y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos 8 del 14 al 17. Hay poder en su sangre. Porque, esta es la secuencia, hay poder en su sangre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios. ¿Y qué? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, téngala ahí, no se me vaya a ir ni un segundo. Efesios 1:5. En amor, ¿en qué? En amor, Efesios 1:5. ¿En qué? En amor. Habiéndonos ¿qué? En amor, habiéndonos ¿qué? Para ser como hijos ¿qué? ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. Bueno, téngala ahí, tenga esas tres palabras ahí. Desde que Dios creó la humanidad no ha hecho nada sin la intervención de una persona, usted lo sabe. Con él para que algo sucediera. ¿Qué era lo primero? Durante el tiempo de Dios ha usado hombres para la restauración. Usó a Noé, acordémonos. Construyó una arca para reservar y hacer transición de la raza humana del Antiguo al Nuevo Testamento. Abraham, del Antiguo al Nuevo. Abraham empezó una raza especial escogida del pueblo de Dios que se convertía en una nación. O sea, Dios siempre ha trabajado con hombres. Dios no ha trabajado con ángeles. Él manda a sus ángeles, pero Él trabaja aquí con seres humanos para poder cumplir el propósito para el cual creó todo este cosmos. Abraham empezó una raza especial, escogida del pueblo de Dios que se convertiría en una nación. Usó entre otros a quien, a Daniel, a Moisés, a Josué y a todos los hombres que usted conoce en la palabra. Ahora, Dios no pudo encontrar hombres que trajeran redención y reconciliación del hombre con Dios, sino a Jesucristo. Usted tiene el concepto claro. Aquí viene, Primera de Corintios 15, del 45 al 49. Recuerde lo otro, hay poder en su sangre. Así caiga la lluvia, yo quiero que usted escuche la palabra, porque esto es algo inexplicable, pero que Dios me dijo así, inexplicable, así como te ha causado el que te lo pueda meter en el espíritu, para que tú lo puedas transmitir. Así es lo que va a pasar, de una manera inexplicable. El Señor va a permitir que nosotros seamos restaurados y que progresemos en nuestra restauración. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 45 al 49, así dice el Señor. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Muy bien. Entonces, viene la regeneración y la transformación. Nos da una restauración por cuanto vamos pasando a ser un cuerpo con vida a ser un espíritu con cuerpo. ¿Sí o no? Antes pasamos de ser un cuerpo con vida, muchos cuerpos hay con vida, a ser un espíritu con cuerpo. Adán fue el primer hombre con vida creado por Dios, usted la tiene clara. Y Jesús se convirtió en el único hijo engendrado por Dios para generar vida por el Espíritu.
Jesús fue un hombre impecable, como ninguno ha existido. El único que podía dar vida para comprar la humanidad. Darle a un pueblo que no era el pueblo la condición de hijo. Los que han nacido de Dios es porque hemos sido engendrados por el espíritu de la adopción. Es decir, aquí es donde viene. Me causó trabajo entenderlo, porque hemos oído mucho la palabra, pero esta revelación fue una revelación nueva para mí. Se la quiero transmitir. Porque lo inexplicable viene como consecuencia de lo profundo. Y si lo profundo es el progreso de la restauración, lo inexplicable es cómo va a ser ese progreso en una vida. Entonces, Jesucristo fue engendrado porque Dios creó a Adán con las manos. Hizo un muñeco y luego puso de su espíritu. O sea, lo creó, criatura, creada por Dios. Kevin, Adán fue una criatura creada por Dios. Primer hombre. Aunque Dios le hizo un cuerpo y luego le puso la vida. Y ese cuerpo que le puso la vida, un día tomó una decisión porque en esa vida venía la voluntad. Y generó una naturaleza caída, pero él había sido creado por Dios. Creado por Dios. Pero el segundo Adán no fue creado por Dios, fue engendrado por Dios. Y si él fue engendrado por Dios, engendrado en el espíritu, fue puesto en la tierra como hombre. Fue un espíritu con un cuerpo. Pero si ese espíritu con ese cuerpo trae una adopción, porque Él nos hace herederos y coherederos por la adopción. Entonces yo decía, Señor, entonces somos hijos adoptivos por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero seguimos con esta naturaleza, siendo espirituales, pero tenemos esta naturaleza humana. Aquí vino mi vuelto de cabeza. Yo la suelto. Entonces voy a la palabra. Mas a todos los que le recibieron, y recibir no es decir yo te recibo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego entonces, engendró, como fue engendrado Jesús. Jesús llegó siendo engendrado por Dios. Adán fue criatura. Adán fue hecho con las manos. Jesús fue engendrado. Pero yo también he sido engendrada. Por eso yo entiendo y yo creo a todos los que le reciben y se dejan restaurar y dejan que progresivamente ese espíritu habite. Yo por eso creo, porque yo lo he vivido. Yo he vivido la intervención del Espíritu Santo que te estira las manos. Y lo digo.
Hoy lo digo, lo cuento, he tenido experiencias que te estiran, que algo se te mete dentro, que hay una cosa que no tiene explicación, como en el vientre de la madre se engendran los huesos, tú no lo puedes ver, así tiene el poder Dios de introducirse, regenerar, empezar a crear una vida. Sí podemos ser engendrados, al ser engendrados seremos restaurados, por eso tendremos que ser, por eso habrá una generación, esa generación que sea la generación engendrada, es una generación restaurada. Lo que no es engendrado sigue siendo primero humano y luego espiritual, pero el postrer hombre fue primero espiritual en un cuerpo, porque vino por el Espíritu. Pero ese cuerpo traía vida. Y esa vida no solamente era el agua, sino que también era la sangre. Entonces esa sangre, si Él fue engendrado, nosotros, por causa de recibirlo a Él, de creer en Jesús, de creer la palabra en revelación, de ponerla a correr, decimos, y aquí es donde viene que una naturaleza de hijos de Dios engendrados. Los engendrados, no basta solamente con lo que nos hacían creer, confiese que Jesucristo es el Señor. No. Esto es más allá. Es cuando tú le permites a Dios, lo recibes sin entendimiento. Le dice, ven a mi vida, yo no entiendo, pero ven a mi vida, haz conmigo como quieras, regenérame, hazme, oh Señor, yo creo tu palabra literal. No le pongo cuento, no le pongo lógica, no interviene el humanismo. Tú dices, Dios mío, yo creo esta palabra, mas a todos los que le reciben, a los que les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados. O sea que hay unos que se quedan siendo engendrados, aunque se salven. Pues si uno reconoce que Jesucristo es el Señor, tendrá salvación. Estoy hablando de condición. Si eres engendrado, no de sangre ni de voluntad de carne, entonces diríamos un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento tiene que ir permitiendo la restauración. Va a estar la restauración. Cuando yo digo, yo quiero ser engendrado por el Espíritu de Dios. Y cuando una persona es engendrada por el Espíritu de Dios, nunca vuelve a ser igual, porque vuelve a su estado original. Y su estado original no es terrenal. Su estado original no es el de Adán cuando fue creado. ¡No! La salmista se ríe, claro. Es que no es la restauración. Por eso, no es la restauración. No es que me restaure lo que hizo Adán y que cayó de la naturaleza. No. Es más arriba. Es porque tomo la misma condición y por eso me convierto en heredero y coheredero. Heredero y coheredero. Con Cristo, el que fue engendrado. Si yo creo en Él, recibo lo mismo que Él tiene. Por eso el Señor dice, mayores cosas hará. Claro, imagínese usted con una palabra que corre y todo, todo regenerado, entonces se acaba lo humano. Se extingue. Eso no va a estar en un lugar donde corre la revelación, porque donde corre la revelación va a empezar a correr la restauración. Y cuando empieza a haber restauración, empieza a haber algo que usted no entiende, pero que está pasando. Pues usted ve, pero es que hoy amanecí diferente. ¿Por qué te creció el pelo? ¿Los ojos los tenés más claros? No, es que ya no sientes. Es que ya dices, no, pues es que estoy por encima de esto.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Claro, porque no te guía ¿qué? Tu humana, no, estás lejos de sabiduría humana. Es todo lo que te guía. ¿Por qué? Porque te has dejado susurrar. Porque corres en la palabra revelación. Porque lo que recibes lo retienes. Porque todos los que son guiados son hijos, pues no recibís el espíritu de esclavitud, pues claro. En el amor habiéndonos sido predestinados para ser adoptados. Predestinados. Alguien que está predestinado es que ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Hay unos que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Son los que ¿qué? Los que progresan en la restauración. Porque dicen camino camino en mi engendramiento en el Espíritu. Pues soy engendrado por el Espíritu. No soy engendrado, no tengo naturaleza humana. No me sigo pareciendo a lo que parezca, a lo que huele a carne. No sigo pensando en cosas, no, tengo que empezar a cambiar conducta. Abraham, es que es un cambio. Desde que Dios creó la humanidad, exactamente. Lo ha hecho sin la intervención. Muy bien. Ahora estamos aquí. 2, estamos recibiendo revelación de los planes y tesoros de Dios por causa de la intensidad que tengamos hacia Él. ¿Quiénes son intensos aquí? Yo soy intensísimo. Solo quien es intenso va viendo como Dios de una manera inexplicable lo va restaurando. Gente que no es intensa, no, yo soy más intenso por ver el Real Madrid. Ah, pues esa es tu intensidad y te quedas. Hay gente que es más intensa en lo que ve. Amén por eso, no tengo nada contra eso. Es problema de cada cual. Pero lo que Dios está ministrando a una generación reservada para el último tiempo es una restauración progresiva. Que se vuelve inexplicable, sí, eso tiene otra causa. Estamos recibiendo revelación de los planes de Dios y tesoros de Dios por causa de la intensidad. Lo estamos viviendo. Estamos recibiendo los tesoros de Dios y la revelación. Estamos recibiendo revelación porque habíamos leído palabra, pero había palabra que nunca habíamos leído y se nos está revelando. Y tenemos una conciencia, tenemos una eficacia, o sea, no estamos con fábulas, ni nos estamos inventando nada. Esto no es invento. O sea, pero es que esto casi no es invento, es lo que estamos viviendo. Yo estoy viviendo esta verdad, porque yo no le puedo transmitir algo que yo no vivo. ¿Por qué sería escuchar más? Cualquier cosa puedo escuchar. Se puede escuchar cualquier cosa. Pero está Dios trayéndote a ti, tú tienes el privilegio. Las naciones tienen el privilegio, sí, lo dice el Señor. Porque Dios es el que está hablando. Porque Dios está preparando la última generación de este tiempo, porque estamos en el último avivamiento. Es la última intervención de la dispensación de la gracia en la operación de los santos y escogidos de Dios para este último tiempo, que Él está preparando porque necesita prepararlos. Para eso necesita regenerarnos, restaurarnos, cambiarnos, arrancarnos. Pues libera, pero nos sigue que restaurando. Dice, estamos recibiendo esa revelación de los planes. Hay unos planes de Dios. Son los planes no de los hombres. No estamos haciendo planes nosotros los hombres. Porque el hombre puede hacer planes, pero Dios se los desbarata. Porque los planes y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios para tu vida y para mi vida son pensamientos de bien y no de mal. Yo sé que Dios tiene pensamientos para la misión de restauración a las naciones de Manuel. Pensamientos de bien y no de mal. Que no hay nada malo en el Señor. Los pensamientos de Dios son buenos. Pero Él necesita gente intensa, apasionada, con cerebros, o sea, que se muevan en el fuego. O sea, te está mandando algo el Señor. No hay intensidad ahí, hay humanismo. Génesis 18:17. Y Jehová dijo, sí, Señor. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
Génesis 18:17. ¿Está puesto? Y Jehová dijo, ¿qué dijo? Isaías 45:3. Y te daré los tesoros que y los secretos muy guardados, sí Señor, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te he puesto un nombre. Porque Dios nos ha marcado. Yo soy marcada. Yo no llevo un nombre, tengo un sello. Tengo una marca en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. Estoy marcada por dentro, por fuera, recontramarcado. Sentirte recontramarcado, estamos marcados. Yo me siento marcada. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dios restaurará la condición de herederos cuando nos volvemos intensos en la búsqueda. Y sin darnos cuenta, la operación del Espíritu Santo va respondiendo a nosotros. Es decir, y yo le decía ayer, con los que me reuní en la tarde, decía ayer, cuando Dios te ve con ganas, cuando ve gente con ganas de estar con Él, cuando a uno le duele que Dios le diga, no, pero es que tú no has hecho nada, no tienes mi mente y un poquito, y tú lloras, y tú dices, yo quiero todo con Dios, porque yo quiero todo de Dios, porque yo estoy amando a Dios y quiero seguirte en espíritu y en verdad. No así como por seguirlo, para que Dios me guarde del mal y me libre del pecado y no me lleve para el infierno. No, ese evangelio de cruz. Pero quien quiere el reino, quien dice yo quiero lo escondido de Dios. Yo no quiero recalentado, yo quiero escondido. Yo quiero lo profundo. Muéstrame algo. Entrégame el tesoro. Uy, entrégame los 10 millones de euros. Amén, por eso esos llegan después. No me preocupe. Pero muéstrame los tesoros. Muéstrame, dame un tesoro. Ayúdame a entrarme en lo profundo. Yo quiero vida con Cristo en uno. Porque eso es verdad, eso no es fábulas. O sea, sí podemos ser cristianos regenerados, transformados, restaurados, cambiados y diferentes. Sí podemos ser diferentes. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no podemos tener jóvenes aquí desde muy pequeños y que lleguen los jóvenes al altar y que lleguen santos, que lleguen obedientes, que sean correctos, que no hagan trampa? ¿Por qué no? Sí pueden haber seres humanos así, sí lo hay poder en su sangre. Hay poder en su sangre, sí podemos lograr ser mejores personas. Eso es verdad, Dios lo ha dicho. Dios restaura la condición de herederos cuando nos volvemos intensos en la búsqueda. La clave es buscarlo por encima de todo. Mientras Dios estaba a punto de acabar con Sodoma y Gomorra, se volvió a la casa de Abraham y le confió lo que le había puesto a hacer. Él le dijo, que Dios se devuelve y le diga a uno, ¿ves? ¿Sabes qué, Abraham? Voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Es que allá está. ¿Sabe que allá está Lot, mi Señor? Entonces, no, pues yo tengo que acabar con él. Esa mano de Chucky allá tan bravos, ¿qué hacemos? Pues mira, Señor, aunque sea un 10 justos, bueno, si hubieran 10 justos, bueno, habló Abraham con Dios. Y al final vino y le consultó, ¿quién es Dios? ¿Quién es Abraham para que Dios viniera a consultarle? Pero Dios había visto que Abraham era fiel, era inédito, era apasionado, soltó los Isaac. Le dijo, si te tengo que entregar este hijo, te lo entrego. Así Sara me arme un reguero, porque eso va a poner intensa, pero yo voy y te lo entrego, porque tú eres todo para mí, Dios. Él no tuvo que, no, es que espera, que es que mira cómo está súper ocupado. No, él le dijo, yo quiero tiempos contigo, yo quiero intimidar contigo. Tú sabes, Dios, que puedes contar conmigo, Señor. No importa qué, la circunstancia, de modo, de tiempo, de lugar, no me importa nada. Tú le dices algo hacia el Señor. Tú vas viendo la restauración
sin darte cuenta. Va a venir la restauración como inexplicable, porque es inexplicable. No vas a decir pasos para la restauración. Primer paso, levante la mano. Segundo, no, es inexplicable. Pero si tú lo buscas, si buscas lo escondido de Dios, si buscas los tesoros de Dios, vamos a ser restaurados. Y lo último, estamos siendo compasivos por la calamidad de los demás. Cuando estamos siendo restaurados, tú no te vas dando cuenta, pero te vas volviendo compasivo. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Proverbios 24, 17 al 18. Proverbios 24, 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que no sigamos sus pisadas. El nuevo nacimiento te va permitiendo, sin darte cuenta, ir siendo más tolerante con el impío. Nos va enseñando a ser más tolerantes con los escogidos que ahora están confundidos. Vamos siendo más tolerantes. Cuando uno es tolerante y cuando uno está siendo compasivo por la calamidad del que no tiene la revelación, entonces piensa en decir, ¿cómo hago yo para poner a correr esta palabra? Porque si tú no estás siendo compasivo por el que está sufriendo, por el que no tiene la revelación, por el impío, no estamos siguiendo las pisadas de Jesús. El restaurado no se alegra de la tragedia, ni aún del enemigo. Aprende a comprender que el impío no sabe lo que hace. Se ven actos de fe a la familia de la fe, aunque no lo merezcan. Si estamos siendo compasivos, estamos siendo restaurados. Si nosotros somos una misión de restauración a las naciones, Emanuel, y a usted no le da, ni 5, usted duerme, usted ronca y usted nunca piensa en los que están muriendo sin Cristo, escogidos. Si usted nunca piensa en decir, ay, yo quisiera que Dios me entregara a alguna persona, usted no está siguiendo las pisadas de Cristo. Usted no, pero usted sí, ¿sí o no? Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Pero es una evidencia, ¿me está entendiendo? De algo inexplicable. O sea, cuando usted empieza a sentir amor por el impío, es porque usted está siendo restaurado. Cuando estemos sintiendo amor por los que no conocen a Jesús, amor por los que están caídos, amor por el ministro que cayó, cuando usted siente amor por el ministro que está confundido, ahí está la restauración. Ahí está la restauración. Cuando usted siente amor, ahí está la restauración. Esa es la restauración del Señor. ¿Quién quiere progresivamente ser restaurado?